¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Disculpen la demora. Este video tendría que haber estado, creo que el martes o el miércoles, y hoy estamos a viernes. Avisé que por ahí me podía demorar un poquito. Pero bueno, aquí está. Esta es la clase acerca de las teorías cognitivas de los trastornos de la personalidad. Eh, Ahora voy a compartirles el material, pero bueno, la idea es que ustedes sepan que obviamente que no es, la teoría cognitiva no es la única teoría acerca de los trastornos de personalidad, más vale que hay otras y hay teorías que están vinculadas estrictamente a la teoría básica de personalidad, por decir así, a las teorías basadas en rasgos, las teorías que en realidad se caracterizan por cuestiones, si se quieren, más del orden empírico en términos psicométricos, de análisis factoriales y asociaciones entre variables, en donde se descubren ciertas estructuras y ciertas jerarquías entre las estructuras, como por ejemplo la teoría de los cinco factores y la teoría de los cinco factores patológicos, que es un poco la teoría que maneja tanto DSM-5 como CIE-11. Eh, y, mm, y por otra parte está la teoría cognitiva. Más vale que hay otras teorías, ¿no? O sea, hay otras escuelas de psicoterapia que tienen sus propias visiones. Está la teoría psicodinámica, que está muy emparentada, ahora lo vamos a ver, con la teoría cognitiva. Hay otras teorías más conductuales, hay distintas. Nosotros, por supuesto, por la materia, lógicamente, vamos a ver cuál es la visión cognitiva de los trastornos de la personalidad y de alguna manera la teoría detrás. Decir teoría detrás es para mi gusto como un toque pretencioso. De antemano no quiero ya empezar a tirar abajo algo que voy a empezar a explicar y que ni siquiera expliqué. Pero la realidad es que si lo evaluamos rigurosamente no tiene como valor de teoría y en rigor si los queremos poner un toque exigentes no es formalmente una teoría y es más que nada una adaptación a algo que ya se venía haciendo, ¿sí? Ahora les voy a explicar de qué trata eso. Pero bueno, en rigor, eh, creo que la clase de hoy, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero yo creo que vamos a llegar bien con las filminas que tengo preparadas. Eh, Vamos a ver la teoría cognitiva básica, ¿sí? Después van a ver, no conmigo, sino con Adriana, van a ver la teoría de Jeffrey Young de terapia centrada en esquemas, que es la otra gran teoría cognitiva de la personalidad, ¿sí? Con esto les estoy diciendo que hay dos teorías cognitivas de la personalidad, las dos más clínicas, digamos, y más básicas, ¿sí? La teoría cognitiva estándar, que es la que vamos a ver hoy, y la teoría centrada en esquemas de Jeffrey Young. Hay un intento bastante interesante, que no sé en función del tiempo que tengamos si vamos a poder preparar o no una clase sobre eso, que es la teoría cognitiva adaptativa de rasgos de la personalidad, que es una teoría que básicamente está comandada por la autoría de Gerard Matthews y básicamente viene de desarrollos mixtos entre psicología de la personalidad clásica, digamos, de los rasgos de personalidad, con avances teóricos y empíricos de la teoría cognitiva estándar adaptada. La verdad que está buena esa teoría. Si me apuran, creo que me gusta más. Es bastante más compleja, pero bueno, vamos a ver esta primero. Si les copa, quizás podemos armar la otra clase. Está la de Jeffrey Young, así que tenemos temas, ¿sí? Bien, entonces, arrancamos. Vamos a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No tengo los anteojos, pero no debería tener que utilizarlos para este menester. A ver, vamos, ahí, compartimos, full screen. Mm, no estaría saliendo, ¿no? Está lenta, está lenta, está lenta, está lenta la compu.
Bien, ahora cuando se digne arrancar, vemos el título y pueden hacerse un cafecito mientras tanto. Esperemos que no tarde mucho, ¿no? Porque si no, voy a, voy a morir con mi filosofía de preparar la clase en vivo como si fuera un vivo. No, no hace falta. Perfecto, ahí va. Bien, primero, un disclaimer, ¿sí? O sea, un disclaimer que hace Beck en su propio libro. Ah, no les dije, la clase de hoy fundamentalmente está extraída de dos capítulos de dos libros distintos. Uno que creo es que está en la bibliografía obligatoria y otro que no recuerdo si está en la bibliografía optativa. Si no llegara a estar, se los puedo facilitar, por supuesto, es optativo porque está en inglés, ¿sí? El texto que está en castellano es el de Beck y Freeman. A ver si lo tengo por acá. No, lo dejé en otra parte. De Teoría Cognitiva de los Trastornos de Personalidad, de Paidós, es la edición, creo, española. El capítulo de teoría, ¿sí? Que creo que es el capítulo 2 del libro ese. Y la otra parte, sobre todo la parte de el desarrollo de la CBT-PD, que básicamente es la teoría cognitiva de la personalidad actualizada. El de Beck es del 2006, creo, 2004, no me acuerdo ahora exacto. Y esta última es de Davidson, que es del 2018. Ese capítulo es el capítulo sobre terapia cognitiva en trastornos de personalidad del handbook del manual de trastornos de personalidad de Liebesby, que es uno de los tipos más influyentes en el campo y bueno, que edita este manual cada 4 o 5 años, viene una nueva iteración del manual, una nueva visión, una nueva versión habitualmente con datos y capítulos nuevos, ¿no? Datos actualizados y capítulos nuevos. Bien. Ahí está entonces la bibliografía por si ustedes quieren saber de dónde sale la bibliografía. Bien, ahora arranquemos. Entonces, este disclaimer es el disclaimer que Beck mismo hace acerca de por qué está bueno o, digamos uno se pondría a estudiar terapia cognitiva a la hora de trabajar con problemas de personalidad. Él marca tres cosas. Uno es, son más fáciles de conceptualizar en casos complejos, lo cual esto tiene que ver con la idea de un perfil ideográfico que se arma cuando uno arma una conceptualización del caso, es decir, un perfil completamente customizado, ¿sí? A la medida del caballero y de la dama, ¿sí? O sea, la conceptualización del caso va a tu historia personal digamos, extrae los datos de tu historia personal y los moldea de acuerdo a los conceptos de la teoría, ¿sí? O sea que en definitiva eh, es más fácil para una teoría como la cognitiva explicar casos complejos porque justamente se nutre de esa complejidad, por decir así. Otra parte por la cual uno debería o podría o tendría más chances para de repente armar sus herramientas a la hora de tratar un paciente con trastornos de personalidad y usar la cognitiva, es por la facilidad de usar de las técnicas que tiene la terapia cognitiva. Ustedes saben que la terapia cognitiva ha desarrollado muchísimas técnicas para muchos problemas específicos. Y la realidad es que como generalmente la comorbilidad es más la regla que la excepción en los trastornos de personalidad, vamos a ver que por ahí vamos a necesitar utilizar un montón de técnicas que en rigor son utilizadas en otros problemas, fundamentalmente problemas de ansiedad y depresión, ¿sí? De hecho, las mayores comorbilidades de trastornos de personalidad son abuso de sustancias, problemas de ansiedad, problemas anímicos, ¿sí? Y por último, a diferencia de otras teorías, y no de una forma contundente, eso ya se los quiero aclarar, hay cierto apoyo empírico de sus intervenciones, ¿sí? Para las intervenciones de síntomas, o sea, las intervenciones que están extraídas de otras cosas que sí han funcionado, más vale que hay una bocha de teoría, una bocha de evidencia empírica, quiero decir. Para el tratamientos específicos de trastornos de la personalidad, a menos hasta el 2018, creo que había 6.
¿sí? O sea, si tenemos en cuenta que la clasificación de trastornos de personalidad, tal como sigue vigente para el DSM, no sigue vigente para el ACIE-11, pero sí para el DSM, de los 10 trastornos de personalidad divididos en 3 clústeres, para eso eh, no hay tanto, ¿sí? No hay tanto de ninguna teoría. Hay poquito, ¿sí? Hay poquito porque tienen que ver con la complejidad de este tipo de tratamientos y de la falta de éxito en la respuesta al tratamiento en la mayoría de ellos. Así todo, ¿sí? Hay cierta evidencia modesta de que si vos usas terapia cognitiva en ciertos problemas de personalidad, y por ahí es mejor que la nada misma, ¿sí? O sea, es mejor que la nada misma y también es mejor que ciertos controles. Así que, nada, está bueno considerarlo. Y por supuesto está bueno que se desarrollen nuevos estudios clínicos randomizados. Cuando yo digo apoyo empírico, no les dije esto. Me refiero a ensayos clínicos randomizados, es decir, a estudios de la mayor rigurosidad posible, ¿sí? Porque obviamente diseños de caso único y estudios chiquitos que hablen, sugieran la eficacia de la cognitiva por sobre otras, hay una bocha, ¿sí? Pero eso no, esos son una evidencia menor, si se quiere. No desdeñable, es decir, no es que está mal, pero uno a veces para establecer la robustez de una terapia sobre una patología tiene que buscar niveles de evidencia un toque más elevados, ¿sí? Muy bien, entonces, acá hay un gran pero, ¿sí? Dice, pero hay evidencia de que la TCC es inefectiva si no se la adapta a los trastornos de personalidad. ¿Qué significa esto? Sabemos que la terapia cognitiva es buena para un montón de trastornos, sobre todo de los grupos ansiosos y anímicos, pero si usamos eso sin más en personas para tratar, vamos a suponer, un problema de ansiedad, pero tienen un trastorno de personalidad comórbido, es probable que no te vaya bien con ese trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque no estás considerando ese trastorno de personalidad comórbido. Y eso entonces que instó a autores como Beck, Freeman y Davidson, entre otros, a pensar en cómo se podía adaptar la TCC tal como estaba funcionando en ansiedad y en depresión en trastornos de personalidad, ¿sí? O sea que ya les doy un tip. Esto tiene que ver primero, como les decía al principio, en ese disclaimer inicial, al principio les decía, esto tiene que ver en realidad ya con una adaptación. Y por lo tanto, vamos a ver cosas que les van a recontrasonar de cuando hablamos del modelo cognitivo de la depresión o inclusive cuando hablamos del modelo cognitivo de la ansiedad. Si se quiere, la falta de rigurosidad en la utilización de terminologías psicológicas y constructos se mantiene. Por eso uno siempre, yo les digo, hay que ver los dibujitos, hay que ver las figuras y los gráficos como para hacerse una idea más clara de cosas que por ahí cuando están escritas no quedan del todo claras o no me quedan a mí, ¿sí? Por ahí ustedes lo leen y como unos campeones les queda todo re claro y yo no estoy tan absurdamente, digamos, sobrepasado de información cognitiva que hace que todo me parezca, llega un momento que si no hay límites muy claros, es como que me pierdo. Pero bueno, ¿qué dice acá y qué dice el modelo básico? Este es el modelo básico, ¿sí? Atención a los elementos porque no es compleja esta teoría, no hay tantos elementos y no tiene mucho para decir, ¿sí? O sea, de hecho, el capítulo de Becky Freeman, en castellano del 2000 y pico, que está como bibliografía obligatoria, es casi un calco del 2018 de Davidson. O sea, te da la pauta eso de que no avanzaron mucho, ni en lo empírico, ni en lo teórico, y todavía sigue siendo un campo fértil para nuevos desarrollos, ¿sí? Porque una terapia tan universal como es hoy la terapia cognitiva, que no haya explotado en desarrollos en uno de los problemas que más problemas genera el sistema de salud, como los trastornos de personalidad, llama un toque la atención. Y es porque generalmente no tienen un outcome, un resultado muy satisfactorio por el tipo de problemas. Pero en lugar de irme en palabras, vamos a los hechos, en este caso a los dibujos. Fíjense que ven ahí conceptos.
Primero vean en situación, ¿sí? Un estímulo y una acción, ¿sí? Estímulo-respuesta, si quieren, mediado por un proceso cognitivo. Acá tenemos entonces, en concreto, lo que dice B, que es, frente a una situación X, se produce una evaluación y esa evaluación genera un output conductual, es decir, la interpretación de determinada situación X genera una suerte de respuesta conductual, que acá van a ver que se habla mucho de este término, van a hablar de estrategias, ¿sí? Estrategias conductuales interpersonales. Ustedes saben que el concepto de personalidad está íntimamente ligado con los modos de ser del individuo, ¿sí? La personalidad es un concepto absolutamente interpersonal. De hecho, la definición de CIE-11 y de DSM-5 y de DSM-5 revisado es la misma, es básicamente un problema de la personalidad o un trastorno de la personalidad, es un patrón de pensar, sentir y actuar que sistemáticamente anda mal en dos áreas fundamentalmente. En el área interna, es decir, en el área de la identidad y el propósito en la vida, por decir así, y en el área externa, en el área interpersonal, que eso se desagrega en la capacidad de establecer intimidad y empatía. Independientemente de esto, que es la definición de una cuestión que no es la teoría cognitiva, esto viene de la teoría psicodinámica, de hecho, independientemente de eso, la lógica es que el concepto de personalidad es fundamentalmente interpersonal, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado, el output es una conducta que en términos de terapia cognitiva se le llama estrategia. Y por otra parte, tenemos el componente fuertemente cognitivo, que es lo que dice Beck, la situación, la evaluación de la situación, por supuesto, depende de la activación de ciertas creencias, ¿sí? Que a su vez son un componente de una estructura mucho más compleja que son los esquemas, ¿sí? Van a ver que a lo largo del texto creo que hay dos o tres definiciones distintas de los esquemas, casi sin respetar una con la otra, ¿sí? Hay una acepción que va de la mano de la idea de que los esquemas son maneras genéricas de procesamiento de la realidad con distintas modalidades, y una de esas modalidades es la cognitiva y básicamente es asimilable al concepto de creencia. Y hay otra definición de esquemas como estructuras de conocimiento, ¿sí? De conocimiento del mundo, que es, básicamente caracterizan la visión que tiene uno sobre uno mismo y sobre los demás, que fundamentalmente por eso esa definición, esta segunda definición, es lo que hace que Beck diga, si tenemos que buscar la unidad básica de la personalidad, es decir, el, el menor valor posible de lo que es esta teoría, está en los esquemas porque son las unidades básicas de la personalidad. Es la menor, la proporción menor es supuestamente el esquema, ¿sí? Bien, esto es un poco, no hay mucho más, ¿eh? Esto es un poco la lógica, ¿sí? O sea, la activación de ciertos esquemas va a permitir el desarrollo de ciertas creencias, que va a hacer que yo evalúe una situación de determinada manera y ejerza una conducta de determinada manera, que acá se llama estrategias puntuales, porque generalmente tienen que ver con maneras de vincularse con los demás. Bien, leamos un poquito. A ver. Personalidad y trastornos de personalidad para la TCC. Los rasgos de la personalidad son estrategias interpersonales, como les estaba diciendo, desarrollados a partir de la interacción entre disposiciones innatas e influencias ambientales. Entonces, ok, hasta antes, ¿qué vimos? Vimos todo este cuadrito en donde Beck te decía que la unidad básica de la personalidad son los esquemas. Y ahora lo que te dice es, una unidad mayor, si se quiere, de la personalidad son los rasgos, ¿sí? Aquel que quiere ver la diferencia en terminologías,
¿sí? Entre las distintas terminologías de personalidad, les recomiendo, a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá tampoco. La próxima vez me voy a traer los libros, así se los voy mostrando y por lo menos hago algo un poquito más llevadero. Em, Hay un libro de evaluación de la personalidad normal y anormal, editorial Lugar, es un librito rojo. Lo voy a incluir en la bibliografía optativa para que vean los distintos tipos de, de etimologías de la personalidad. Porque si no hablamos de rasgo, temperamento, qué sé yo, personalidad misma. O sea, son conceptos que a veces se toman como nuevos, a veces no, y a veces confunde. Pero bueno, acá entiendan que para Beck la unidad básica de la personalidad son los esquemas y un rasgo ya interviene, un rasgo de la personalidad es más que nada, acá les dice una estrategia interpersonal, en otros lados les dice una pauta comportamental, pero lo importante, ¿qué es? Es que esta pauta o esta estrategia de llevarse con los demás surge, y este es el nuevo componente que les estoy agregando al modelo, de la interacción entre, obviamente, natura y nurtura, ¿sí? Es decir, entre lo genético y lo biológico, lo que está dado, y el ambiente, ¿sí? De la interacción de estas dos cosas surge. Por supuesto, esto tiene que ver con dos teorías previas o dos cuerpos de investigación previos, ¿sí? Uno es que hay un programa conductual, ¿sí? Eh, los seres vivos tenemos programas conductuales en términos de conductas genéticamente programadas, ¿sí? Para la predación, para la competencia, para la sociabilidad. La historia misma de la humanidad es un collage de lo más interesante acerca de cómo se exponen este tipo de, cómo se activa este programa conductual en la historia de la humanidad. Hay mucha actividad de predación, de competencia, de sociabilidad, entre otras, ¿sí? O sea, son estrategias básicas que aparentemente están dadas desde el vamos, ¿sí? Es decir, ahí está el componente ambiental traducido en una pauta conductual innata. Y por otra parte, y hay una noción que no está tan clara acá, que viene más de la psicología cultural y la psicología cultural evolutiva en particular, los desarrollos de esto, McDougall en el año 20 en adelante empezaron con esta idea, y es la noción de el ambiente cambia mucho más rápido que nuestra conducta. Paradójicamente, gracias a nuestra conducta. Es decir, nosotros de repente desarrollamos más nuevas conductas que permiten hacer un cambio en la realidad, ¿sí? Nuestras manos diseñaron una taza y de repente diseñaron también Internet. Digamos, la manera que ustedes me ven es porque alguien la diseñó, porque alguien de repente se le ocurrió empezar a soldar un chip de silicio, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros producimos que la realidad cambie de una manera bastante significativa y estas conductas básicas, ¿sí? Estas pautas genéticamente programadas, cambian menos rápido que lo que cambia el ambiente y surge o puede surgir un desfasaje, ¿sí? De hecho, el concepto de trastorno de personalidad tiene que ver exactamente con eso, ¿sí? Ahí dice, el trastorno de la personalidad puede ser visto como una inadecuación entre una conducta programada y las exigencias del ambiente, ¿sí? O sea, hay un desfasaje entre una cosa y la otra. Bueno, eso es de alguna manera para la terapia cognitiva, no sé si la definición, pero una de las definiciones, eso seguro, porque está en el libro dada como una definición. Bien, sigamos adelante. No hay un modelo en la actualidad que integre toda la evidencia que hay sobre trastornos de personalidad. ¿Esto qué significa? Y esto lo pueden ver en la clase de personalidad. Yo los linkeo así les hago más emocionante su vida académica. Lo pueden ver en la clase de personalidad, de evaluación de la personalidad en psicopato. En esa clase de la otra materia, que no sé si la están cursando en paralelo o no,
yo les comento que el estudio de la personalidad, o en rigor, el estudio de los trastornos de personalidad, tiene un estatus preparadigmático. ¿Qué significa eso? Que hay una bocha de información nueva, es decir, hay una bocha de estudios nuevos en los últimos 30 años fundamentalmente, pero no hay ninguna teoría que se haya realmente calentado en explicarlos todos esos fenómenos. Y entonces digamos que hay un área blanca así y un área gris gigante en donde esa área gris gigante, cada uno trata de agarrar un poco parte de esa área blanca, parte de esa área gris, hace un bollito y ahí tiene su teoría, pero no hay nadie que agarre todo y haga un bollo grande y diga, ok, esta es la teoría y este es el nuevo paradigma. Integro todo lo que dicen los demás y en términos cuñanos, señores, aquí tienen esta bola que es mi nuevo paradigma que explica la personalidad y la personalidad trastornada en todos sus fenómenos posibles. No hay nada que ver con eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto que les estamos hablando es una pequeña interpretación de parte de los datos empíricos que hay hoy sobre los trastornos de personalidad. Hecha esta aclaración, seguimos adelante con respecto a la idea esta de natura y nurtura. En cuanto a natura y nurtura, es decir, en cuanto a la interacción de ambiente y, y genética, no solo es genética, ¿sí? O sea, en terapia cognitiva se habla puntualmente de genética, de temperamento, que está íntimamente asociado con lo genético, de dificultades biológicas para la regulación de las emociones, es decir, dificultades que vienen desde el vamos para regular emociones, y de problemas con el sistema de apego, estrés y abusos y maltratos infantiles, ¿sí? Estas últimas tres claramente tienen que ver con la interacción con el ambiente. Las primeras dos o tres, genética, temperamento, dificultades biológicas para la regulación, tienen que ver con la parte más biológica, si se quiere. La parte de abuso o de maltrato, de apego y de estrés, tienen que ver fundamentalmente con la influencia de lo ambiental en esta estructura biológica que tenemos con los otros tres elementos, ¿sí? El estrés es algo más típicamente ambiental y el abuso y el apego obviamente dependen de la interacción, ¿sí? Bien. Una de las cosas que plantean entonces en el capítulo de Beck, ahora volvemos al capítulo de Beck, es que tranquilamente, en función de lo que hablamos, vamos a poder ver, recuerdan el modelito, ¿no? Recuerden el modelo, vamos atrás. Creencias, ¿sí? Hacen que uno interprete la situación de determinada manera y genere cierta estrategia. Acá lo que hacen en el librito, en este capítulo, es poner cada uno de los trastornos de personalidad de el DCM-3 del año 87, revalidado por el DSM-4, ¿sí? El año 80, perdón. El DSM-3 es del año 80. El DSM-3 revisado es del 87, que fue el más paradigmático. El 4 es del 94, creo. El 5 es del 2000 y pico, nunca me acuerdo. Y el 5 revisado es el de hace unos meses atrás, el 2022. Les recuerdo, para los que no hayan cursado psicopato, que hay dos clasificaciones oficiales de personalidad. Hoy 2022. La que aporta la CIE-11, que es completamente dimensional, y que la que aporta el DCM, que es históricamente la oficial, que viene desde el año 80 en adelante. El DCM-5, ustedes saben, si cursaron psicopatos, si les tocó leer el DCM, que básicamente ha tomado una opción de compromiso, una solución de compromiso y plantea el sistema dimensional de la personalidad como algo optativo a seguir siendo estudiado en una sección alternativa, de hecho se llama clasificación alternativa dimensional de la personalidad, está en la sección tercera del DSM-5, y en la sección 2, que es la sección oficial, plantea exactamente como en los años 80 hasta ahora, lo mismo, hace casi 40 años que estamos viendo básicamente lo mismo, que es dividir
la personalidad, los trastornos de personalidad en tres clústeres, A, B y C. A, raros excéntricos, B, dramáticos, C, ansiosos. ¿Sí? Que, de vuelta, cuando vean la clase de psicópatas se van a dar cuenta que esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad empírica de los datos, porque cuando se estudia realmente en serio y se hacen análisis de clústeres y análisis que tengan que ver con si se da esta configuración empíricamente o no, los datos no se ajustan ni a palos a la teoría. ¿Sí? Entonces, recontra tomar entre pinzas esto. De hecho, Davidson después hace un comentario que cuando surja la filmina yo me voy a detener a aclarárselos, porque si no nos queda claro. Pero bueno, a tomar entre pinzas esto, ¿por qué? Porque estas categorías tienen utilidad clínica, es decir, tienen utilidad clínica significa que sirven para que los clínicos nos manejemos, pero no tienen mucha validez de constructo. ¿Qué significa esto? Que estructuralmente no están tan claros los límites entre distintas patologías. En el clúster A está el esquizoide, el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. En el clúster B están el histriónico, el límite, el antisocial. ¿Sí? Histriónico, límite y antisocial. Sí, perfecto. En el clúster C está el dependiente, no, histriónico, límite, antisocial y narcisista, en el B hay 4. Y en el C que hay 3 es el obsesivo, el dependiente y el evitativo. Van a ver que acá en el cuadrito este, parece raro, pero de repente, o casualidad, no está el esquizotípico, o casualidad, no está el límite, y o casualidad, está otro, que es el pasivo agresivo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente, la cuenta me da perfecto. Y eso que no lo había visto antes. ¿Por qué el pasivo agresivo? Porque el pasivo agresivo para los clínicos, y del cual me incluyo, es una categoría que tiene bastante sentido y que el DSM-4 lo puso en una sección optativa como decir, esto hay que estudiarlo mejor. ¿Por qué? Porque en el DSM-3 existía esa categoría y la sacaron. Porque decían que en realidad no había mucha evidencia de que el trastorno pasivo-agresivo se sustentara en los datos. En realidad no hay mucha evidencia que sustente ninguno, pero no sé por qué se sacó al pasivo-agresivo. Si ustedes quieren entender la polémica, tienen un poco el capítulo del libro que yo escribí, estoy escribiendo en realidad, así que en breve saldrá Coming Soon. Y tienen un artículo de Hane, Hane, que creo que es algo así como el triste final del trastorno pasivo-agresivo o algo así se llamaba, en donde cuentan un poco las internas políticas de cómo se bajan y se suben patologías en el DSM. Y por supuesto es un relato muy desangelado, porque en definitiva te cuentan la trastienda de la cocina de cómo se terminan a veces generando ciertos trastornos casi por una cuestión arbitraria y poco científica, si se quiere. Pero bueno, la gente pasivo-agresiva existe. Para mí, me preguntas, existe, ¿sí? No es que no sea. Lo que pasa es que, bueno, el DCM no lo ha considerado. No obstante, terapia cognitiva sacó, o sea, incluyó el pasivo agresivo, eso que era optativo para el DCM, lo incluyó, y excluyó el esquizotípico y el límite. El esquizotípico no está muy claro por qué lo excluyeron, pero uno podría creer que quizás hay una inclinación más pro CIE 10 y menos DCM. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, y si no saben, vayan a la clase de psicopato o lean la CIE, van a ver que la CIE 10, la CIE en realidad, no reconoce el trastorno esquizotípico como un trastorno de la personalidad, sino que lo pone dentro del capítulo de trastornos psicóticos. O sea, lo pone más como una psicosis leve, pero psicosis al fin. Y el DCM en realidad lo pone como, como el famoso clúster A, lo pone ahí, y junto con el esquizoide y el paranoide. Esa puede ser una razón por la cual lo sacaron. ¿Por qué sacaron el trastorno límite? El trastorno límite lo sacan y lo incluyen también por momentos, pero lo sacaron fundamentalmente porque el trastorno límite
es como una versión exagerada de todo el resto de los trastornos. Tiene un poquito de dependiente, tiene un poquito de evitativo, tiene un poquito de pasivo-agresivo, tiene bastante de paranoide, tiene bastante de narcisista, tiene bastante de TOC, tiene bastante recontra, histriónico, tiene mucho de antisocial y a veces tiene cosas de esquizoide. Es una gran mezcla. De hecho, si ustedes ven el CIE-11 hoy, van a ver que ya no existen más los trastornos de personalidad como están en este cuadrito, sino que hay una clasificación completamente nueva de 5 rasgos dimensionales y un patrón border. El patrón border es que uno podría seguir diagnosticando border habida cuenta que en realidad más que un trastorno es un indicador de severidad de patología de la personalidad. Si quieren ahondar en eso, ahí tienen la clase de psicópatos, por allá la tienen, cuando cursen la materia debe estar grabada, o pueden sencillamente, si tienen curiosidad, googlear un poco la cuestión detrás del armado del diagnóstico del CIE-11. Estoy tratando de pensar, si quieren exactamente ver como con lujo de detalles y de una manera casi indiscreta la polémica, tienen un libro actual del 2022 de Peter Tyrer, Tyrer, del cual no recuerdo el nombre, pero es el único libro de Peter Tyler del 2022 sobre trastornos de personalidad, y ahí habla de qué pasó con el patrón límite y por qué está. Peter Tyler lo dice sin pelos en la lengua, dicen esto es un arreglo político, porque había tanta gente que estaba viviendo del trastorno límite de la personalidad a través de becas, congresos, conferencias, tratamientos, instituciones mismas que se dedicaban al trastorno límite, que sacar de repente de un plumazo un trastorno que da tanta plata es políticamente incorrecto, mueve demasiado las estructuras y muchos intereses económicos y políticos y de la industria farmacológica inclusive. Entonces lo dejaron ahí, lo dejaron medio como lo pusieron con calzador, pero lo dejaron ahí por la duda. Eso es lo que dice Peter Tyler. Vayan a la fuente si tienen ganas o pídanmela, y yo se las facilitaré amablemente, si lo necesitan. fernanarana@gmail. Les voy a dar mi Gmail porque el de Umaimo no me lo acuerdo y el de la UA nunca anda. Bueno, los otros que tengo no los uso. Los tengo redireccionados, pero no me los acuerdo, así que ahí tienen. Bien, entonces, recontra, me derivé en otro tema, pero les quería explicar algo más sencillo, que era, este cuadrito en realidad es un ejemplo de cómo funciona el binomio creencia, X situación, estrategia. ¿Sí? Fundamentalmente la creencia y la estrategia de cada uno. Entonces acá tenemos el dependiente, ¿sí? Creo que les tengo que dar las definiciones por si no conocen los trastornos. Bueno, el dependiente es una persona que, como le honra el nombre, son personas que justamente tienen un gran necesidad de que el otro asuma sus responsabilidades por la vida y justamente trata de depender del otro. Por eso la creencia es de desvalimiento y la estrategia es de apego, de aferrarse al otro, ¿sí? El evitativo es una persona que habitualmente es primo hermano del paranoide, más allá que estén en clústeres distintos, ¿sí? En términos de que son personas que son muy hipersensibles al rechazo y que como estrategia fundamental de la vida tienden en lugar de afrontar esa humillación o ese potencial rechazo, no hacer nada. Entonces, por eso las creencias de estos son, bueno, pueden dañarme y la estrategia es evitación, al hacer exactamente lo mismo que el nombre. El pasivo agresivo, que ya les digo, no está descrito en la página oficial del DSM, en el manual, pero sí lo pueden buscar, son personas que generalmente tienden a hacer las cosas que les piden, por decir así, y después quejarse de ellas. O sea, tienen una actitud como muy quejosa frente a la vida. Hacen las cosas, pero les hacen cabizbajo, de mala gana, no las hacen y son como medio hostiles. ¿Por qué? Porque también son primo hermano de los paranoides y básicamente piensan que el mundo te quiere de alguna manera sacar provecho de manera eh, poco honrada, ¿sí? Y acá la creencia ponen podría ser dominado y la estrategia ponen resistencia. Resistencia en términos
bélico, si se quiere. O sea, yo voy a plantar bandera y no voy a hacer las cosas que vos me decís, ¿sí? Pero pasivamente, ¿sí? Por eso lo de pasivo-agresivo. Si me quieren preguntar, yo creo que la estrategia fundamental del pasivo-agresivo, no se me ocurre a mí, está en los libros, es la queja, ¿sí? Los pacientes con pasivo-agresivos generalmente son requejosos y a través de la queja descargan un poco esa impotencia y esa frustración que sienten ante la percepción de que el mundo básicamente los quiere cagar, ¿sí? Siguiendo en la línea de la idea de que el mundo me puede cagar, está el paranoide, que como lo dice el nombre, no son personas delirantes. Acá hago una pequeñísima salvedad. El paranoide es alguien que generalmente, a diferencia del trastorno delirante del DCM o de la demencia precoz crepeliniana o de la locura delirante de Clerenbaugh, el paranoide es una persona fundamentalmente no delirante y desconfiada, ¿sí? Desconfiada. Parte de la base de que básicamente todo el mundo es culpable hasta demostrar su inocencia. Son gente extremadamente desconfiada. Primo hermano del evitativo, también piensan que los pueden dañar y que básicamente la gente siempre tiene malas intenciones, por eso la creencia que pone B que es la gente es peligrosa. Y acá pone la estrategia es la cautela. A mí no me parece tan de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, de hecho, no me parecen seres muy cautelosos. O sea, son cautelosos cuando no se sienten atacados, ¿sí? Pero tienen una gran facilidad los paranoides para sentirse atacados y generalmente sus estrategias son, lo digo yo, en base a otros manuales, en base a mi casuística personal de atender este tipo de pacientes, y en base a la psiquiatría clásica, son más retaliativos, es decir, tienden a la batalla, ¿sí? En ese sentido, me parece a mí personalmente que son más batallantes, más belicosos que los pasivo-agresivos. Después tenemos a los narcisistas. Por supuesto, la creencia, el nombre te lo dice, ¿no? Narcisista significa, son personas que tienen un gran amor propio o que les hacen demostrar, les hacen ver al mundo que tienen ese gran amor propio. Ustedes saben que, de hecho, la teoría cognitiva de Jeffrey Young, que es la que van a ver con Adriana, digamos, divide narcisistas primarios y secundarios. El narcisista primario es His Majesty the Baby de Freud, es decir, ese nene que en la cuna ya le están diciendo que es maravilloso y que básicamente crece y desarrolla asumiendo que esa creencia es cierta. Por lo tanto, son personas que desarrollan un gran amor hacia sí mismos. Está el narcisista secundario, que es esa persona que crece en condiciones de infravaloración muy fuertes y de repente ese sentimiento de poca valía es devuelto al mundo a través de lo que Freud llamaba una formación reactiva, es decir, me hagan esto, voy a hacer lo contrario. Si yo me siento una porquería, una miseria humana, yo soy el mejor del mundo. ¿Sí? Para los demás, soy el mejor del mundo. ¿Para qué? Para que no me dañen. Ese es el narcisista frágil, el narcisista vulnerable, el narcisista secundario. Y si me apuran, hay 4 visiones empíricas más del narcisismo que, si tenemos tiempo, en la clase de trastornos de la personalidad de psicópata, vamos a poder explicarlo. Esa clase todavía no la preparé. Puede estar, puede estar. Bien, narcisistas. Entonces, la creencia es soy especial. La estrategia es de la autoexaltación, que, si lo vamos a decir en castellano, en criollo y en argentino, es autobombo. Es decir, básicamente todo el tiempo mostrar lo grandioso, maravilloso y súper, súper, súper cool que soy. ¿Sí? Esos son los narcisistas. ¿Sí? Bien, tenemos por otra parte el obsesivo compulsivo, ¿sí? Es decir, la gente con TOC de la personalidad, que por supuesto, como ya deben saber si no lo recuerdo, no tiene absolutamente nada que ver con el TOC como trastorno del ex eje 1, es decir, del manual original, del manual, digamos, principal, ahora en su propio capítulo para el DSM-5 dentro del espectro obsesivo, no tiene nada que ver con esto. De hecho, por eso no está en el espectro obsesivo, porque tiene que ver más con lo que Freud llamaba el carácter anal, ¿sí? Es decir, esas personas que son
muy perfeccionistas, muy exigentes, muy cautelosos. Estos sí son más cautelosos que los paranoides, con una necesidad muy fuerte de control y, y básicamente muy rígidos a nivel cognitivo. Por eso, acá Beck pone como creencias, no debo equivocarme, como una de las creencias patognomónicas de la gente con TOC de la personalidad, y una estrategia para solventar el hecho de sentirse que equivocarse es terrible es la perfección, es decir, bueno, desarrollar toda una serie de conductas que lleven a la persona a exigirse a todo lo que da para justamente no caer en el error, ¿sí? Muchas veces se piensa que la gente perfeccionista está buscando llegar a esa perfección, pero la mayoría de la gente perfeccionista que sufre por su perfeccionismo, lo que le está pasando en realidad es una película muy distinta. Lo que les está pasando es que están tratando de que el mundo no se dé cuenta que pueden llegar a cometer un error y por eso van yendo cada vez exigiéndose más, ¿sí? Aquellos que estén interesados pueden recurrir a la bibliografía, hay un montón de bibliografías sobre perfeccionismo, me pueden preguntar por privado. ¿Mm? Bien, tenemos por último entonces el histriónico, el antisocial y el esquizoide. El histriónico es esa persona cultora de la bella indiferencia, en términos de que son personas muy seductoras, muy imagen dependiente, son personas que generalmente eh, muy teatrales, muy dramáticas, les hacen más honor al nombre del clúster de dramáticos este tipo de personas, ¿sí? O sea, los histriónicos. Creencia ponen, necesito impresionar, y estrategia es el drama, ¿sí? O sea, el dramatismo, la cosa teatral, el abrazarte de una manera efusiva como si fueras el mejor amigo del mundo cuando en realidad te conoces hace 5 minutos o te acaban de presentar. El histriónico tiene que ver con eso. Por supuesto, uno podría decir, histriónicos, hay un montón de gente histriónica, pero trastorno histriónico por ahí no es. No hay mucha gente que sufra un montón a través de esto. Es cierto, y de hecho hay más de un autor que ha tratado de erradicar, ha tratado de sumar sus votos para decir, loco, este no es un problema. La mayoría de la gente histriónica no tiene un trastorno, no sufre tanto. Pero bueno, pusieron ahí. Así que tenemos que pensar que puede haber una variable desadaptativa del histrionismo. En la mayoría de las veces no es desadaptativo. ¿Por qué? Porque las personas históricas generalmente son muy exitosos en su estrategia. ¿Sí? A través del drama, de la cosa así exagerada, seducen a los demás, que en definitiva es lo que fundamentalmente buscan. ¿Sí? Y sobre todo cuando están bien direccionados, cuando de repente su manera de ser les permite tomar decisiones en la vida que los llevan a potenciar ese histrionismo, como por ejemplo a través del desarrollo de su carácter en trabajos o estudios que están ligados a el mundo de las artes y de la expresión emocional en líneas generales. Esos son los histriónicos. Los antisociales, los cuales creo yo que tenemos sí una clase entera en psicopato, básicamente son los psicópatas, ¿sí? Acá les digo básicamente cuando en realidad en la clase de psicopatía les digo exactamente lo contrario, que los antisociales no son los psicópatas, pero acá lo podemos entender como sí. ¿Por qué? Porque la psicopatía en realidad es un campo mucho más amplio del cual el antisocial es un pequeño subgrupo, es el subgrupo de la gente más tonta, si se quiere, ¿sí? Menos inteligente en términos de una capacidad predatoria no diferenciada, que básicamente significa no saber retirarse cuando te tenés que retirar, no leer el juego antes de tiempo y básicamente ser un descontrolado. El antisocial tiende a la explosividad y por eso tiende a cometer más crímenes y ser más encarcelado y estar más sujeto a a las leyes. Y los psicópatas de cuello blanco, ¿sí? Son los que hacen las leyes. Son los que son lo suficientemente inteligentes para embaucar a las masas y eventualmente estar en un lugar siempre relacionado con el poder y la jerarquía y estar en el lugar en donde se hacen las cosas y miran debajo a los que la viven, a los que justamente no lo pueden hacer ni alcanzar. Esos son los psicópatas, si quieren,
más sofisticados, ¿sí? Hay asesinos que no son psicópatas, por supuesto, y hay antisociales en donde está súper representada la criminalidad, pero nada, antisociales acá se ve como psicópatas, ¿sí? Pero bueno, sepan que el concepto de psicopatía es más amplio, nada más. De hecho, el DSM-5 busca darle una definición distinta de la psicopatía para darle un enfoque así, no tan conductual, tan tipo, bueno, es la gente que comete crímenes y va presa y es re violenta, no. Están tratando de darle la acepción esta que les digo, de, bueno, es un toque más amplio el concepto, no es solo eso, ¿sí? La creencia es los demás están para dominarnos y la estrategia es el ataque, ¿sí? El ataque. Los esquizoides, básicamente, son las personas que viven en un pero gran mundo interno. Por eso son primo hermano de los trastornos psicóticos en el sentido de que la relación que tienen con la realidad real, la realidad exterior, es un toque alejada, ¿sí? Los esquizoides no tan alejados como los esquizotípicos, de los cuales ahora no vamos a hablar porque nos surgen en este cuadrito, después si quieren lo hablamos. Pero esencialmente los esquizoides se parecen un montón a los evitativos, solo que tienen motivaciones re distintas. El evitativo en realidad le encantaría vincularse con los demás, pero tiene miedo de que los dañen. El esquizoide en realidad no le importa los demás, ¿sí? Es como que tienen una suerte parece desidia para el que lo ve de afuera, como que no le importa, tienen en realidad un desapego, o sea, como que sencillamente no se satisfacen bastante bien con su propio mundo interno y por lo tanto mucho contacto social les produce como un agobio. Por eso la creencia es necesito espacio, ¿sí? O sea, necesito que nadie me rompa, hacer la mía, ¿sí? O sea, a veces dicen, sos re inmaduro. No, por ahí sos esquizoide. Y justamente valorás muchísimo tu propia quinta personal y de repente no te están entendiendo que en realidad es una necesidad genuina para vos y por eso tenés que tener un gran disclaimer cuando te relacionás con la gente porque en definitiva no vas a darle mucha bola a la gente porque justamente por ahí no te interesa tanto, ¿sí? Por eso la creencia es necesito espacio y la estrategia es el aislamiento, ¿sí? Bien. Eh, a ver, yo creo que ahora, justamente, tenemos unas filminas más, pero ya estamos bordeando casi la hora y casi que es un tema que empieza a ser distinto ahora. Vamos a hacer así entonces, vamos a armar una segunda parte. Ustedes ven que esto es el vivo total, ¿no? O sea, vamos a hacer una parte eh, acá, la terminamos acá y vamos a hacer una segunda parte de este tema, vinculándolo ya que estamos. El de las teorías un toque más elaboradas. Vamos a ver el CBTPD, que es básicamente esto, pero adaptado. No crean que es muy distinto, es casi una continuación. Y vamos a tratar de ver un poquito la teoría de Gerald Matthews, la teoría un toque más, si quieren, un poco más avanzada, un poquito más compleja, de cómo hoy puede verse y pensarse la personalidad. Entonces, cerramos acá, chicos. Clase que viene, preguntas, consultas, inquietudes. Lo pueden hacer a los docentes de prácticos, a Adriana cuando vaya, si es que va a dar teórico, o a mí, si quieren, por mail, o cuando vaya ya de curiosidad a la última clase, creo que es la que voy a ir. ¿Mm? Así que bueno, espero que les quede claro un poquito la base de lo que es la TCC de la depresión, ¿sí? Primera parte hasta aquí, entonces, nos vemos pronto. Chau, chau.